los de balances de materia en sistemas industriales, veamos el siguiente. Los granos de café contienen sustancias solubles en agua y otras que no lo son. Para producir café instantáneo, se disuelve la porción soluble en agua hirviendo, es decir, preparando café, en percoladores grandes y se alimenta después con el café un secador donde se le evapora el agua, dejando el café soluble como polvo seco. La porción insoluble de los granos de café, el sedimento, pasa a través de varias operaciones, diferentes tipos de secado, y los sedimentos secos pueden usarse para la rehabilitación de tierra, como abono, por ejemplo. La disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa del secado, que se le llama separador por ciclo, se junta con el flujo de salida de los percoladores, y esa es la alimentación del secador. Aquí se construirá el diagrama de flujo de este proceso, en el cual S e I representan los componentes solubles e insolubles de los granos de café. A es el agua, C es la disolución que contiene 35% en masa de soluble y 65% en masa de agua. Calcularemos los flujos másicos en las corrientes denominadas de 1 hasta la 8 y si el líquido de la salida de la prensa puede alimentar el secador por dispersión sin afectar el sabor del producto, en qué porcentaje puede aumentar la velocidad de producción del café instantáneo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es describir el proceso. El proceso comienza con dos corrientes que le entran al percolador. Las etiquetaremos como 1 y 2. Una de café tostado, que contiene una fracción de peso de café soluble y otra insoluble, con otra de agua. Del percolador salen dos corrientes, una al separador de ciclos y otra al separador por dispersión. Del separador por ciclos salen dos corrientes, una a la prensa, esta corriente tiene 80% de C y 20% de I, y otra que solo contiene C, que se une con la otra corriente del percolador, dirigiéndose juntas al separador por dispersión, de donde salen dos corrientes, una de producto con flujo másico de 500 kg por hora y la otra de agua, que será la corriente 6. La prensa recibe la corriente del separador por ciclos, la corriente 3, y sale una corriente de C y otra corriente 7 con 50% de insolubles y 50% de C. Esta corriente 7 va a un secador, de donde salen dos corrientes, la 8 y otra que contiene 70% de insolubles con un flujo de 1400 kg por hora. Entonces, con esta información vamos a tratar de construir el esquema con todos los datos para poder hacer los balances. Entonces, primero comenzamos con el percolador. Dicho percolador le entran dos corrientes, como dice, una que contiene el café tostado, que tiene un porcentaje en peso de insoluble y un porcentaje en peso de soluble. Esa es la corriente 1. Y la corriente 2 que solo contiene agua. De aquí salen dos corrientes, una separada por ciclos, que a su vez salen dos corrientes, una que es la corriente 3 que tiene 80% de C y 20% de I, y la otra corriente que se mezcla con la corriente 2 del percolador. Esa mezcla, llamemos la corriente, esa corriente 4 y la corriente aquí de C, va al secador por dispersión, donde sale una corriente que le llamamos la corriente 6 y otra que es la corriente de producto de café instantáneo. Entonces, del secador por ciclo sale una que va a la prensa. De esta prensa sale la corriente 5 que contiene la mezcla C y otra corriente que es la corriente 7 que contiene 50% de insoluble y 50% de C. Y por último, a este secador, que aquí de secador sale la corriente que llamaremos 9 con 70% de insoluble, con un flujo de 1400 kilogramos por hora, y aquí solo sale agua. Esta W significa water, de agua. Entonces, este es un diagrama aproximado con los datos, con los datos que nos da el ejercicio. Una vez tenemos estos datos, vamos a empezar a hacer el balance. Entonces, primero se elige la unidad donde haya más información. ¿Cuál es esa unidad? Pues el secador, porque tenemos, mira, información aquí, de las corrientes, la composición de la corriente 7, la composición y flujo de la corriente 9, y sabemos que ahí solo sale agua. Entonces, vamos a hacer balance, ¿qué?
balance de insoluble y luego un balance total. Entonces veamos el balance de insoluble, ¿verdad? En el secador aquí por dispersión sería lo que le entra insoluble, es decir, 0,5 por M7, no la tenemos, y sale ¿dónde? Por acá, por la corriente 0,7 por 1400. ¿Por qué? Por la corriente 8 no sale insoluble. De ahí obtenemos M7, 1960 kilogramos por hora. Luego, el balance total, es decir, hombre, lo que entra igual a lo que sale, sería M7, que es la corriente que le entra, es igual a ¿qué? A M8 más M9, que es 1400, obteniéndose M8 de 560 kilogramos por hora. Ahora, por conveniencia, donde hay más ahora, es por ejemplo, vamos a hacer un balance en la prensa. Ya tenemos aquí, mira, en la prensa que tenemos, un balance de masa para los insolubles. Entonces sería 0,2, 20% por la corriente. La corriente aquí 3 es igual a 0,5 por M7. ¿Por qué? Porque aquí no hay insolubles en la corriente 5, solamente en la corriente 7. Dando M3 un valor de 4.900 kilogramos por hora. Ahora, hacemos balance de masa en el secador por dispersión. Primero, un balance de solubles, ¿verdad? Los solubles, por ejemplo, hombre, simplemente la salida es igual que a la entrada, ¿verdad? Porque por 6 no sale nada de soluble. Sería 500 kilogramos es igual a 0,35, que es el porcentaje de soluble en 4 por M4, dando un valor de M4 de 1428. Luego, un balance total, es decir, M4 es igual a M6 más aquí, más 500, que es el flujo de producto. Dando aquí, podemos despejar M6, dando 928.6 kilogramos por hora. Siguiendo acá, entonces, en el balance de agua, en el secador, ¿verdad? En el secador, un balance de agua, dice, bueno, aquí tenemos 0,5 por M7 por 0,25. ¿Esto por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos que el 50% de la corriente 7 es una mezcla de ¿qué? De agua. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de agua aquí? 0,65. Sí, sería la corriente M7 por 0,5, que es el porcentaje de C, y dentro de C el 0,65 es agua. Es igual a ¿qué? A M8, que es solo agua, más, ¿ves? Aquí, 1400, ¿verdad? Por el porcentaje o la fracción, ¿ves? La fracción ¿qué? La fracción másica de agua en la corriente 9. O sea, aquí tiene fracción en la corriente 9 del componente A. Entonces tenemos que esta corriente 9 tiene un porcentaje de agua muy bajo, 0,055, una fracción másica de agua muy baja. Ahora podemos hacer un balance global, es decir, todo el proceso. Recuerden que en estos balances globales solo están las corrientes que entran y salen del proceso. Pone por la 1 y 2, aquí también la de producto, también acá la que viene del secador o acá que viene lo de la prensa. Las demás son corrientes internas, mira, que comienzan y terminan en unidades. Esas no se meten en los balances globales. Entonces, por ejemplo, si hacemos un balance global de agua, ¿dónde le entra agua al proceso? Pues en M2 y va saliendo por donde, por las diferentes. Acá vemos. Por ejemplo, 0,65 por M5, porque sale acá, sale acá M5, y todas las corrientes donde sale agua. Por ejemplo, la 8, aquí la tenemos también todo, M8, que no la tenemos, por eso la ponemos ahí. Aquí sí la tenemos, 1400 por 0,055, es decir, esta vez la corriente donde sale muy poca agua, pero sale un poco, y M6. Entonces, la única que nos falta ahí que es, pues M2, la despejamos de aquí. Y el balance global total, ¿ves? Indistintamente hacemos un balance, pues M1 más M2 es igual a todas las corrientes de salida. Y de aquí sacamos M1, el balance global total. Entonces, de esa manera se pueden que tenemos ya casi todos los flujos másicos. Entonces acá, por ejemplo, el balance de masa en el secador por dispersión. O sea, por ejemplo, va un balance de agua en el secador por dispersión. ¿Cuánto le entra aquí, por ejemplo? 2.940 por 0,65 más 1.420 es igual a M6. ¿Verdad? Es igual a M6. Entonces M6 también lo podemos tener aquí. ¿Verdad? M6. Entonces siempre uno tiene que tener en cuenta aquí no hay ninguna reacción química, pues solo es un balance. Y también el balance total de masa.
Balance total de masa, el café instantáneo. Con esto tenemos aquí 2.490 kilogramos hora, más 1.428 más es igual a que AM6 más el café instantáneo. Entonces tenemos aquí que tenemos una producción de 1.528. Si la comparamos con los 500 que salen, 500 que salían originalmente, tenemos un aumento de 205.7%. Que también hay una referencia, ¿ves? Donde hay más ejercicio.